En 2008, SpaceX fue rechazada por la NASA 3 veces antes de conseguir su primer contrato de $1.600 millones. La negación fue dura. La NASA no creyó en su tecnología, no en su capacidad, no en su visión. Pero SpaceX no se rindió. Y al final, ganó un contrato que cambiaría todo. Al final vas a entender por qué la NASA rechazó a SpaceX 3 veces antes de aceptar su primer contrato. Pero primero, hay un detalle que nadie te ha contado sobre su primer intento. En 2008 llegó la oportunidad. Un contrato de $600 millones. La NASA lo rechazó la primera vez. Y lo volvió a rechazar. Y lo rechazó por tercera vez. ¿Por qué? La respuesta está en lo que nadie te ha contado. SpaceX fue fundada en 2002 por Elon Musk con la visión de reducir el costo del acceso al espacio. Su primer intento de contrato con la NASA fue en 2006, pero no todo salió según lo planeado. La empresa buscaba ganar un contrato para lanzar satélites en órbita baja. Para ello necesitaba demostrar que podía lanzar un cohete. En 2006 se lanzó el Falcon 1, su primer cohete. El lanzamiento fue un fracaso. El cohete se desvió y se estrelló en el océano. Aunque el Falcon 1 no llegó a orbitar la Tierra, el fracaso fue parte del camino. Musk no se rindió. A pesar del error, decidió seguir adelante. La NASA seguía interesada en el proyecto. El cohete era pequeño, pero tenía potencial. El plan era mejorar y lanzar de nuevo. La segunda prueba fue en 2007. Esta vez el Falcon 1 alcanzó la órbita baja. Fue un éxito parcial, pero suficiente para ganar la confianza de la NASA. Con ese logro, SpaceX obtuvo su primer contrato con la agencia espacial. El contrato valía $160 millones. Era el primer paso hacia un futuro donde la humanidad podría colonizar otros planetas. La historia de SpaceX no fue fácil, pero cada fracaso fue una lección. Cada éxito fue un avance. La empresa se convirtió en un referente en la industria espacial. Su primer contrato con la NASA fue el comienzo de una nueva era. Una era donde lo imposible se volvía posible. En 2008 SpaceX logró su primer lanzamiento exitoso del cohete Falcon 1, lo que marcó un antes y un después en su relación con la NASA. El Falcon 1 era un cohete pequeño, pero valiente, un intento de demostrar que una empresa privada podía lograr lo que antes solo la NASA podía hacer. Lanzado desde la isla de Kwajalein en el Pacífico, el cohete ascendió con una trayectoria perfecta y se desplegó su etapa final. La NASA lo había estado observando con mucha atención y al ver ese éxito no podía ignorar lo que significaba. SpaceX no solo había logrado un lanzamiento exitoso, sino que había demostrado que podía construir una nave espacial funcional y segura. Ese logro cambió la percepción de la NASA, que hasta entonces había sido muy crítica con la empresa. El director de la NASA en ese momento era el ingeniero que había trabajado en el programa Apollo y sabía lo que significaba un éxito en el espacio. En ese momento se dio cuenta de que SpaceX no era solo una empresa que quería ganar dinero, sino una compañía que estaba dispuesta a cumplir con los estándares más altos. La NASA no podía seguir ignorando a SpaceX y decidió darle una oportunidad. El contrato de $600 millones fue la prueba más clara de que el giro había ocurrido. Ese contrato no solo era un reconocimiento, sino una confianza en el futuro de la empresa. SpaceX había logrado lo que muchos habían considerado imposible y ahora tenía el apoyo de la institución que había sido la punta de lanza del espacio desde los años 60. Ese momento fue un antes y un después para el futuro de la exploración espacial y para el lugar que ocuparía SpaceX en ese escenario. Los 3 rechazos de la NASA llevaron a SpaceX a la orilla del colapso financiero. En 2008 la presión era insoportable. Solo quedaban semanas para pagar las deudas. La empresa se enfrentaba a una crisis sin precedentes. Cada prueba fallida parecía confirmar que todo había sido un error. El futuro de SpaceX se encontraba en el borde del abismo. Pero algo cambió en ese año. Un contrato de $600 millones llegó como un rayo en la oscuridad. No era solo un negocio. Era una oportunidad para reinventarse. La NASA confiaba en ellos. Y SpaceX decidió no rendirse. Con ese contrato se abrió una nueva era. No solo salvó la empresa,
Cambió el rumbo del sector espacial. De repente el mundo vio que era posible, que un pequeño equipo podía desafiar al establishment. La historia no se escribía solo en el espacio, se escribía en la determinación. Y en ese momento todo cambió. La historia de SpaceX nos enseña que incluso en los momentos más oscuros un solo éxito puede cambiar el curso de la historia. Y como en 2008, cuando el primer Falcon 1 fracasó por tercera vez el mundo, se preguntaba si era posible construir una nave espacial con recursos limitados. Y pero en 2008 el Falcon 1 finalmente logró el éxito y ese hito fue el inicio de algo mucho más grande. Y el contrato de $600 millones no solo marcó un hito, sino que también cambió el rumbo de la industria espacial. Y hoy SpaceX no solo es una empresa, sino una fuerza transformadora que redefine el futuro de la exploración espacial. Y el camino recorrido es una prueba de que lo imposible se puede lograr con visión y determinación. Y pero la historia no termina aquí. Y el futuro de SpaceX está aún por. En el próximo video te cuento en el próximo video la historia de cómo un solo error en Wall Street arruinó a 1 millón de personas. Suscríbete a Mente Millonaria, mañana publico lo que nadie te enseña sobre el dinero.